YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. No sé ni por dónde comenzar aquí. Le compró chupa chups a sus colegas. Increíble. Hola YouKnowers, hice mi primera compra por internet y estoy sumamente feliz por eso. La verdad es que es más fácil de lo que yo pensaba. Y si no sabes cómo hacerlo, te voy a mostrar el video del unboxing completo y también te dejo los enlaces para que compres por internet también. También para que aprendas a usar PayPal si todavía no lo sabes usar. Y también porque si no tienes tarjeta de débito o crédito, puedas crear una con Nequi. Espero que te guste ese video. YouKnow, pra. Luis Eduardo Camacho, ¿no? Castro les dejó unos chupa chups a sus colegas que se quejan cuando él habla de Ricardo Martinelli en el pleno. Hombre, obviamente sabemos que el amigo fiel, Luis Eduardo Camacho, siempre que pueda va a hablar de las injusticias que a su parecer le han hecho a Ricardo Martinelli. Muchos panameños coinciden con la postura de Luis Eduardo Camacho, y me incluyo yo, porque como lo he dicho en otras ocasiones, en este país la justicia ha demostrado ser selectiva y hay otros expresidentes, por decir solamente un ejemplo, que nunca han sido investigados por escándalos de corrupción en sus administraciones. El ejemplo más reciente es el expresidente que tenemos actualmente, el expresidente Laurentino Nito Cortizo, que con tantos escándalos todavía no ha sido llamado ante el Ministerio Público. Él no está en el Parlacén, que yo sepa. Él fue nominado para el Parlacén junto con Gaby Carrizo. Igual Varela, por supuesto, que ahora sí aprovechó el comodín que tenía, ¿verdad? Lo aprovechó para utilizarlo. Se jacta y decía que no lo usó antes porque él no consideraba que era necesario, porque ahora sí siente que es necesario, pues. Palabras más, palabras menos es lo que ha dicho. Porque sabe perfectamente que ahora sí lo están buscando y lo están investigando. Antes no. Eso tú lo sabes y lo ves a diario en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Que lo que tienen con Ricardo Martinelli han tenido y quisieron tener con José Raúl Mulino, que está demostrando ser un excelente presidente hasta este minuto. Mucho mejor incluso de lo que yo pensaba, sobre todo por el tema del consenso, el diálogo y buscar eso, ¿no? Tratar de hablar con todas las partes para poder solucionar problemas graves en Panamá. No deja de ser chistoso, no deja de ser coloquial. Esto le mete flow a lo que es no quiero decir patio limoso, esto es lo que habla de nuestra política criolla, que no debe perder su esencia, ya que así como Camacho habla de esto y habla de Martinelli, cosa que muchos panameños, la gran mayoría de los panameños quieren a Ricardo Martinelli, aunque tú digas que no, porque lo que pasa es que los haters, aunque son menos, son más activos. Están siempre, todos los días pendientes a lo que sale en las redes para depositar su diarrea diariamente. Eso es así. Entonces, los haters de Martinelli, que no son muchos realmente, no son muchos, pero es indudable que en este país hay una justicia que se ha demostrado selectiva, ya que los de cuello, saco y corbata, en su gran mayoría, nunca han caído. Todavía estamos esperando más resultados de la operación Jericó. Nada, no se sabe nada. En fin, vamos a ver qué pasa, pero vamos a escuchar a Camacho. Voy a seguir hablando de Ricardo Martinelli y las violaciones a la Constitución. Hay una barra indiscutible que llevan a la asamblea los haters de Martinelli, los haters de este gobierno, los que también por otra parte no quieren que le vaya bien a este gobierno. Vamos a hablar claro. Hay mucha gente en los medios, obviamente sesgados de la línea esta en contra de todo lo que está tratando de hacer positivo el gobierno, y también esta línea progre, esta izquierda progresista, que lo que busca es meter sus leyes extrañas
y vamos a estar siempre vigilantes los que somos pro familia, por lo menos los que somos pro familia. El que no le gusta que se compre un caramelo y se lo chupa mientras yo estoy hablando. Él se ríe porque él no le hace. Qué locura. Yo le tengo que decir, por ejemplo, y ojo, que aquí en este país existe el Código Procesal para Martinelli y el Código Procesal para el resto de los ciudadanos. ¿Quieren que sigamos hablando más? Voy a seguir hablando de Ricardo Martinelli y las violaciones a la Constitución. Él dice una gran verdad en este país. Hay un proceso contra él y hay un proceso diferente contra los demás. Muy rápida contra Martinelli, muy lenta y dilatada. En fin, podríamos hablar de tantos ejemplos de anteriores presidentes, como un Puente Bandán, como los durodólares, como Punta Mala, como dietilenglicol, como el caso Semis, entre otras tantas cosas que han pasado. El caso de Odebrecht, que salpica a un presidente que está, expresidente que está en el Parlacén ahora, ¿verdad? Las vigas, lo más reciente, auxilios económicos, contrato minero que violó más de 26 artículos de la Constitución. O sea, ¿quieres que siga? No paro. Pero no, ninguno de esos presidentes, que tú sabes quiénes son, han sido llamados, han sido mencionados y mucho menos han sido encarcelados. Justicia selectiva. Y no soy el único que lo sabe y que lo dice. Lo dice la gran mayoría del pueblo panameño. Y aquí está esto, que en las curules dejé un cariñito a mis colegas para que sean pacientes en mis intervenciones, en donde menciono a mi brother, Ricardo Martinelli. Parte del show. Qué bueno. Esto es parte de la política panameña. Y aunque no te guste, ¿verdad? Aunque no te guste, en un país con democracia, el debate de ideas y pensar diferente es importante. You know,